Buenas noches. El día de hoy nos hemos reunido para realizar una entrevista sobre las líneas de investigación. En este caso es sobre salud y bienestar, con su sublínea sobre cuidados de enfermería. En este caso vamos a realizar la entrevista a la licenciada en enfermería Angelita Janet Herrera, licenciada de enfermería de la Universidad UPN Norbert Wiener, con mis compañeras Arecha Abigail, Carmen Carrillo, en mi caso, Chuquichanca Jocelyn, Celis Rubí y Martínez Brisset. Ahora doy pase a las primeras preguntas. Ok, comenzamos. Si usted observa a una persona administrando medicamentos inadecuados o realizando prácticas no recomendadas, ¿qué podría hacer al respecto? Buenas noches, chicas, ¿qué tal? Un gusto ayudarlas. Si observa una persona, a un profesional de enfermería, porque quien va a administrar los medicamentos es una colega, es una enfermera, le puedo llamar, le puedo decir no delante del paciente qué es lo que pueda estar colocando o conversar con ella, una previa conversación al criterio qué es lo que podría estar malo dentro de lo que yo conozco, ¿no? Porque nosotros para administrar un tratamiento tenemos, un tratamiento o algún medicamento, tenemos varios correctos. Entonces mi colega difícilmente va a omitir algún paso, ¿no? Poder administrar, ha podido observar la receta, las indicaciones, ha preguntado al paciente si es alérgico o no. Entonces recién después de eso, una previa evaluación, va a administrar un medicamento, ¿no? Generalmente no pasa porque usamos todos esos correctos antes de administrar un medicamento, ¿no? Pero lo ético es estar con ella antes de porque a veces pasa, podría pasar en el sentido de observamos a veces, muchas veces les damos campo a las internas, ellas nos pueden apoyar en ciertas cosas, y una de las cosas de repente la preparación o ciertas cosas como el tema de docencia, y de repente por ahí, pero a colegas difícilmente realmente ese tema que pueda administrar un medicamento o no esté administrando el medicamento correcto. O sea, es un poco difícil. No imposible, pero es difícil. Gracias. Le tengo otra pregunta. Respecto a la venoclisis, ¿qué venas sería importante conseguir? Bueno, las más recomendadas son realmente las que podamos, las de un calibre bien amplio, ¿no? Y nosotros siempre nos vamos a donde la vena es o radial o cubital, donde no pueda, que son las que permite tener más facilidad en la movilidad al paciente. Pero realmente a veces en la evaluación también, porque igual para que tú puedas canalizar o realizar un procedimiento tienes que evaluar cómo están las venas del paciente, si es gordito, si es niño, deshidratado, muchas cosas que va a involucrar, ¿no? Entonces una vez la evaluación dada, puedo ver, ¿no? Por ejemplo, si un paciente se va a ir a sala, tengo que colocarle 2 vías y necesariamente en una zona donde la vena pueda tener un calibre ancho, ¿no? O sea, en mi experiencia personal es previa evaluación, no necesariamente me voy según la anatomía, ¿no? Previa evaluación donde es de fácil acceso y le da comodidad, ¿no? Porque si yo voy a colocar una vía donde va a omitir, donde va a perjudicar la movilidad del paciente. Gracias. Ahora le paso a mi compañera. Bueno, en mi caso, mi primera pregunta sería, ¿qué debe hacer el enfermero antes, durante y después al finalizar la sesión de vacunación? Como toda administración de algún medicamento, primero usar los correctos, ¿no? Existen varios correctos antes de nosotros usar administrar un medicamento. Obviamente la educación, para que el paciente no se pueda asustar, vamos a explicar qué efecto adverso pueda tener, pueda presentarse, qué le va a suceder durante la administración. Y después lavado de manos, la zona correcta, donde vamos a administrar el medicamento. Eso básicamente, ¿no? Y vamos a tener que observar, ¿no? Vamos a tener que observar también cuál es la reacción que pueda tener el paciente. Y ahora mi segunda pregunta es, ¿qué debe hacer un enfermero durante un proceso patológico de un paciente? ¿Qué puede hacer un enfermero durante el proceso patológico? Pero ¿en qué estancia? O sea, dependiendo cómo se encuentra el paciente, en qué sentido.
O sea, por ejemplo, se encuentra en un caso grave de COVID. Entonces, el enfermero, ¿qué debería hacer? ¿No? ¿Qué medidas debería tomar? Para nosotros poder llegar al paciente existen varios pasos, ¿no? Primero va a pasar por un tópico, tal vez el paciente, y en todos los pasos siempre hay enfermeras, pero cada área tiene un trabajo determinado de la enfermera, ¿no? Por ejemplo, un paciente va a ingresar, un paciente COVID, como bien mencionas, lo primero que tenemos que es controlar es las funciones vitales, analizar una vía, el paciente va a pasar a consulta, a revisión top. Ponte con el caso de emergencia, va a atenderse por el médico, vamos a esperar, vamos a apoyar en ese sentido al paciente, a calmar la ansiedad, a la familia también. Después, una vez que el paciente es o no es ingresado, y ahí ya también cambia la figura, porque una vez ingresado al servicio, existe otra enfermera que lo va a poder atender, entonces ahí también le va a brindar otro tipo de educación, que es la permanencia dentro de la zona de hospitalaria, ¿no? Una vez eso es el traslado, una vez que ingresa, otra enfermera lo va a recepcionar, entonces va a explicarle qué movimientos qué cosa o cómo es la condición que va a mantener ahora durante su estancia, ¿no? Entonces, y bueno, dentro ya un paciente ya hospitalizado, cómo es el día a día, ¿no? Que es el control de funciones vitales, 4 veces al día. Después el baño del paciente, la administración de tratamiento, la comodidad y confort, después entrevistas con empatía para poder saber qué dificultad, porque nosotros las enfermeras tenemos un diagnóstico en base a dominios. Entonces nosotros hacemos, muy aparte que el médico brinda un diagnóstico en cuanto a la patología, nosotros las enfermeras vemos diferentes áreas del paciente, ¿no? Para nosotros muchas áreas son importantes, tal cual como las patológicas que está presentando. Ponte que es un paciente que está presentando fiebre, y un paciente que es muy ansioso, entonces vemos varias veces, hacemos un diagnóstico de enfermería, y se hace diagnóstico de enfermería, básicamente eso, ¿no? O sea, nosotros depende en qué episodio, en qué parte pueda estar el paciente para hacer o no hacer, qué hacer o el qué hacer de un paciente, ¿no? No sé si me deje entender. Bueno, gracias. A continuación, mi compañera le dirá otras preguntas. Buenas noches. Preparé estas 2 preguntas y mi pregunta 1 sería, si trabajaras en la planta de pediatría y un niño estuviera asustado, ¿cómo se comportaría para intentar que se tranquilizara? Bueno, también nosotros las enfermeras también hacemos, como hay enfermeras especialistas en diferentes áreas, ahora también hay enfermeras especialistas en pediatría, ¿no? Entonces, lo primero y básico en forma general es la empatía, ¿no? Que brindarle tranquilidad al paciente y al familiar, que pediatría siempre va acompañado de la mamá, ¿no? Entonces, explicarle qué es lo que va a pasar durante todo este procedimiento, si se va a quedar o no se va a quedar hospitalizado. Calmarlo, brindarle distractores también para que pueda entender y básicamente distractada, nerviosa, que sí se puede entender porque es parte de, pero una mamá que es consecuente de las cosas que va a venir y de que lo que está pasando es para el bien de su niño, te va a colaborar. Entonces, y el niño se siente seguro. Brindarle seguridad, no dependiendo de la edad también, pues, ¿no? Pero brindarle seguridad. Un niño de 3 añitos logra entender qué va a pasar. Muchos están con su día colocado y no sé lo que intentan sacar, ¿no? Ya cuando estamos hablando de meses, sí es más difícil la situación, ¿no? Brindarle brindarle como tranquilidad al acompañante y al niño, ¿no? Y brindarle distractores. Gracias. Y para mi segunda pregunta, sería, ¿qué hace cuando un paciente le solicita antibióticos innecesarios? La persona encargada de darle una receta o dar qué medicamentos tomar es el médico. Yo no debo
sugerir, y menos un paciente está hospitalizado. Ponte en la comunidad, que es el caso, que muchas veces en la comunidad vienen vecinos y te puedan decir, y no, porque detrás de existe, es que la familia o el paciente no sabe que puede ser alérgico al medicamento o algo así. No, realmente brindar educación, que no necesariamente todo se va a cubrir con medicamento y que la enfermedad también es un proceso. Pero definitivamente nosotros como enfermeros no llegan a nosotros para poder pedir un medicamento, y menos en el hospital, ¿no? Nosotros nos basamos a la administración de medicamentos con una receta médica, porque las únicas personas encargadas de dar toda la terapéutica y en cuestión de medicamentos son los médicos. Ya, muchas gracias. Cada quien tiene su campo, ¿no? Cada profesional. Muchas gracias. Le daré pase a mi compañera para que le dé las siguientes preguntas. Muy buenas noches, señorita. Mucho gusto. Yo voy a preguntar sobre cuál sería el cuidado que debe realizar un enfermero a una persona después de ser operada de apendicitis. Ya, la apendicitis existen dos formas. Apendicitis es la laparoscópica, que solamente va a tener 3 puntos y de repente el cuidado va a ser otro. Y el otro cuidado es un paciente que ha sido operado de apendicitis, pero cuando ha sido con un corte. Todos ellos, a ellos, dependiendo cuál es el tipo de cirugía que se ha sometido, lavado de manos, la higiene, todo básicamente, ¿no? Y si en el caso de que es laparoscópica, lavado de manos, higiene, su tratamiento para el dolor, indicarle cómo se tiene que tomar, de repente brindarle educación en cuanto a las comidas, cómo tienen que ser, a la movilidad, con qué tiene que caminar. Y si es un paciente sometido a una cirugía abierta y va a tener su cortecito, la curación de herida, igual el tema de la alimentación, cómo tiene que ser, la higiene con la herida, no se movilizan, acumulan líquidos, y tampoco por creencias no se realizan baños. Entonces todo ese tema, ¿no? Más que todo, básicamente la educación al paciente en cuanto a base a cuidados. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que se debe realizar si la paciente está gestando en la sala de partos? El monitoreo, ¿no? El monitoreo de funciones vitales, la educación en base a las técnicas de las respiraciones, dependiendo cuántos meses pueda tener también, ¿no? Si es un paciente que va a entrar en trabajo de parto, darle tranquilidad, hacer pasar al familiar para el apoyo emocional. Si es un paciente que de repente está con 3, 4 meses, ya el trabajo va a ser distinto igual. Gracias. Ahora pasaré a mi última compañera a hacerle 2 preguntas. Buenas noches. Ahora le doy para mis primeras preguntas, que sería, ¿cuáles son los casos más frecuentes en los que participa el sector de enfermería? Nosotros los licenciados de enfermería tenemos 4 campos ya bien marcados, ¿no? Que es uno es el tema asistencial, todo enfermera que pueda trabajar en el tema hospitalario, ¿ya? Entonces tenemos también el personal de enfermería que dentro de la currícula está que recibe cursos de administración, y su campo es administrativo, ¿no? Hacer documentos, todo el tema gerencial, administrativo y gerencial. El otro campo es el tema de investigación. Por lo que vemos día a día, nosotros hacemos investigaciones en base al cuidado o a la mejora del paciente, de tratamientos o de acciones que se puedan hacer en base al cuidado del paciente, ¿no? Y eso se aplica en el campo y se llega a realizar. Entonces, y el otro campo que tenemos que hacer es el tema de docencia. También nosotros podemos brindar los conocimientos con experiencia y en base al fundamento científico podemos brindar educación a diferentes universidades, institutos. Ok, de acuerdo. Y mi última pregunta sería, ¿cuál es el uniforme correcto a la hora de realizar el trabajo en su sector? El uniforme correcto es bueno, el color determinado, el color es el color turquesa. El uniforme correcto es una chaqueta y un pantalón, zapatos de cuero cerrados, y siempre cuando vas a administrar el tratamiento,
tienes que usar tus guantes, tu mandilón, y una vez que terminas de realizar la administración de tratamiento, la comodidad del confort, el baño del paciente, te sacas lo que es el mandilón y ya te quedas solamente con el uniforme. Un uniforme que sea de algodón, que te brinde comodidad, porque nosotros durante las 12 horas de turno estamos en actividad, ¿no? Entonces no podemos tener un uniforme apretado o de material sintético porque no nos va a ayudar en el día a día, ¿no? Hay un uniforme universal, que es el uniforme turquesa que lo ha planteado el colegio, que es el uniforme con botones, que es el que generalmente se usa en eventos así, una ceremonia, ¿no? Que es con botones y con taquitos. Pero nosotros en el día a día no usamos necesariamente ese, o algunos colegas así, pero sí un zapato de cuero cerrado, porque evitamos caídas de fluidos o algún accidente laboral, ¿no? No podemos usar sandalias ni ese tipo de cosas, ¿no? Es un zapato de cuero cerrado, sin pasadores. De acuerdo, gracias. ¿Listo? Ahora podemos Muchas gracias dar por fin. su Sí. tiempo. Ya, listo. Eso sería Sería toda todo. la entrevista. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a Gracias. usted.